Buen día, bienvenidos nuevamente al curso acerca de modelado QSAR impartido por el grupo KIVIC del Instituto de Química de la UNAM. La lección que estaremos viendo hoy es referente al principio 3 de la OCDE relativa a las buenas prácticas para la generación de modelos QSAR para su uso en regulación. El principio 3 enuncia que todo modelo QSAR debe tener un dominio de aplicación claramente definido. En esta sesión aprenderemos cuál es la definición de dominio de aplicación y cuáles son los métodos que tenemos disponibles para definirlo de manera cuantitativa con el objetivo de satisfacer este requerimiento. Para poder hablar acerca del dominio de aplicación de un modelo QSAR necesitamos repasar las técnicas de análisis de datos que nos permiten hacer una descripción de los datos que tenemos en nuestro conjunto, de los datos que forman parte de nuestra muestra. Para ello vamos a utilizar las herramientas de la estadística descriptiva, recordando que el objetivo de la estadística descriptiva es resumir la posición, la dispersión o la tendencia o la simetría de los datos observados. Tenemos una muestra, una serie de datos de alguna variable que nosotros medimos o de alguna manera observamos, y el objetivo de la estadística descriptiva es resumir cómo son esos datos, en dónde se centran, qué tendencia tienen, son simétricos, son asimétricos, tenemos más de un tipo de datos o estos están distribuidos en un amplio intervalo de valores para la variable. Para ello contamos con diversos parámetros numéricos que son útiles para hacer estas definiciones. Tenemos, por ejemplo, los parámetros estadísticos de tendencia central, que nos indican en dónde está colocado como un todo nuestro conjunto de datos. Los más utilizados, los más famosos son la media, la mediana y la moda, que a continuación veremos un poquito acerca de ello. De similar importancia están las medidas de dispersión de datos. Estas medidas de dispersión nos hablan de qué tan distribuidos se encuentran los datos sobre el espacio de variables que estamos observando. Las medidas de tendencia central nos hablan acerca de dónde están posicionados nuestros datos, y las medidas de dispersión nos indican qué tanto se distribuyen sobre ese espacio de variables. También tenemos varios métodos gráficos que nos ayudan a visualizar, a representar de manera visual, de manera intuitiva, cómo están distribuidos los datos, qué características tienen, y de esa manera describir de manera cualitativa, de manera intuitiva, cómo son nuestros datos. Algunos de estos métodos son los gráficos de barras, los histogramas, los gráficos de sectores circulares, también conocidos como gráficos de pastel, y también tenemos los diagramas de caja y bigotes. Todos estos nos permiten resumir de manera visual un conjunto de datos y pueden ser utilizados dependiendo del tipo de datos que tengamos disponibles en nuestra muestra. En la estadística descriptiva podemos hablar acerca del análisis univariante y del análisis multivariante. El análisis univariante consiste en resumir y representar la información acerca de una muestra que yo mido, de una sola variable que yo puedo medir varias veces. Por ejemplo, puedo hablar de la estadística descriptiva de un conjunto de concentraciones inhibitorias 50 para un grupo de moléculas. Puedo hablar de diferentes mediciones de la temperatura para cierto experimento. El análisis univariante nos permite resumir la información relativa a una muestra de esa misma variable. Mientras que en el análisis multivariante, nuestro objetivo principal es describir qué tipo de relaciones hay entre dos o más variables. En este caso surgen preguntas acerca de cómo se relaciona una variable con la otra, surgen conceptos como la correlación, la independencia, y recordemos que finalmente un modelo QSAR es un análisis multivariante donde queremos relacionar las propiedades estructurales que definen a las moléculas bajo una representación en particular con algún valor de actividad biológica. Entonces, ambas herramientas nos serán útiles para definir nuestro dominio de aplicación,
tanto por el lado de la respuesta biológica como por las estructuras, el dominio estructural de nuestro modelo. Vamos a comenzar por los parámetros estadísticos de tendencia central, recordando que estos nos indican dónde están situados nuestros datos. El primero de los parámetros que vamos a revisar es la mediana. La mediana está definida como el valor que divide nuestro conjunto de datos en dos partes. Esto es, el 50% de nuestros datos son menores que la mediana, por consiguiente el otro 50% de datos son mayores que esta. Para calcular la mediana en un conjunto de datos, lo que debemos hacer es ordenar nuestros valores de menor a mayor, y entonces tenemos dos casos. Cuando el número de observaciones, el número de datos, el número de valores que están presentes en nuestro conjunto es impar, y cuando el número de observaciones es par. Si el número de observaciones es impar, la mediana es aquel dato que divide al conjunto en dos grupos iguales. Es ese valor que queda justo en el centro después de haberlos ordenado de menor a mayor. Por otra parte, si el conjunto de datos o el número de observaciones en nuestro conjunto de datos es un número par, la mediana está definida por convención como el promedio de los dos datos que quedan en la interfaz de los dos grupos que dividen a la mitad al conjunto. Es decir, ordeno los datos de menor a mayor, sumo los dos que quedan en el centro y los divido entre dos. Noten que a partir de esta definición, la mediana solamente puede calcularse para variables numéricas, es decir, aquellas que podamos ordenar o que tengan o que pueda ser posible generar un orden entre ellas. Esto contrasta, por ejemplo, si estamos interesados en reportar la toxicidad de una molécula utilizando categorías. La molécula es tóxica, no es tóxica, o alguna categoría de toxicidad no necesariamente binaria. En el caso de variables categóricas, los datos observados no se pueden ordenar de menor a mayor, y por lo tanto la mediana no está definida para este tipo de variables. La mediana es poco sensible a la presencia de valores atípicos, siempre que estos sean pocos. Por ejemplo, utilizando la misma lista de números que vemos en la diapositiva como ejemplo, si el último número 9 es sustituido por un valor atípico 81, la mediana sigue siendo la misma. La mediana no se altera, solamente depende de estos dos valores que se encuentran a la mitad del conjunto. El siguiente parámetro de tendencia central es la media. Es quizá el más conocido y el más utilizado de ellos. La media aritmética se define como la suma ponderada, la suma de los productos de cada valor por su frecuencia. Toda esta suma dividida entre el número total de datos, como lo vemos en el ejemplo anterior. Tenemos varios datos acompañados con su frecuencia, varios valores que nosotros medimos y las veces que medimos cada uno de estos valores, y se calcula de manera explícita el valor de la media. La media puede considerarse como el centro de masas de la distribución. Todos y cada uno de los valores presentes en nuestro conjunto de datos contribuyen para el cálculo de la media y contribuyen en la medida de su frecuencia. Su frecuencia es el peso que cada uno de los valores observados tiene para el cálculo de la media. En este sentido, si tenemos un valor que tiene una frecuencia muy alta en comparación con los demás, el valor de la media va a tender a inclinarse hacia ese valor de alta frecuencia. En este ejemplo, en este conjunto de datos, vemos que el número 32 es el que tiene la mayor frecuencia de todos, y por lo tanto esperaremos que el valor de la media tienda a inclinarse un poco hacia 32. También es interesante ver que el siguiente número, el 33, tiene una frecuencia apenas un poco menor, una frecuencia de 9, y entonces esperamos que la media se encuentre en algún punto entre estos dos, y efectivamente el valor de la media es de 32.6, entre 32 y 33. Si tenemos, por ejemplo, valores con alta frecuencia o una magnitud de frecuencia similar pero separados en un intervalo mucho más grande de datos, esperaremos que
que el valor de la media se encuentre en algún lugar en medio de estos dos puntos de alta frecuencia. Si todos los datos tienen una frecuencia más o menos similar, la media va a tender a acercarse al punto medio del intervalo de todos los datos. El siguiente parámetro estadístico de tendencia central, también muy utilizado, es la moda. La moda se define como el valor observado que tiene una mayor frecuencia. El valor observado que más veces se repite en nuestro conjunto de datos. En el mismo caso del conjunto de datos anterior con el que calculamos la media, podemos ver que el número 32 tiene una frecuencia de 10 y es la frecuencia máxima observada en todo el conjunto. Por lo tanto, el 32 es la moda de estos datos. Es interesante notar aquí que si dos datos de nuestro conjunto tienen el mismo valor de frecuencia y este es el valor de frecuencia máximo para todas las observaciones, ambos datos son la moda de nuestro conjunto. Cuando ocurre esto, se dice que nuestros datos son multimodales. Vamos a repasar, a resumir los parámetros de tendencia central que hemos visto utilizando un pequeño ejemplo. Tenemos una lista de datos observados que se muestra en la diapositiva y nuestra intención es describirlos. La lista de números es posible que no nos diga mucho desde a primera vista o de una manera intuitiva. No nos da mucha información simplemente ver la lista de los números. Entonces vamos a calcular para esta lista de números sus parámetros de tendencia central y vamos a interpretar qué es lo que nos está diciendo cada uno de estos parámetros. El valor de la media lo obtenemos, recordamos, sumando toda la lista de números y dividiendo entre el total de datos que tenemos. El resultado debe de ser 7. ¿Cómo interpretamos estos? Bueno, que nuestros datos se encuentran de alguna manera distribuidos alrededor de 7. Es decir, yo ya conozco cuál es más o menos la magnitud de la variable que estoy midiendo, sea la variable que sea. En este caso, sé que mis números están en algún punto alrededor de 7. Sería un poco extraño encontrarme, por ejemplo, si yo tomo uno de mis números al azar, encontrarme con un 85. Por otra parte, si ordeno los datos, los divido en dos partes iguales y me doy cuenta que el dato que se encuentra justo en el centro, que divide a mi conjunto en dos partes iguales, es el 6. Como lo podemos ver, la lista de datos ya se encuentra ordenada. ¿Qué me quiere decir este 6? Que el 50% de los datos que están en esta lista es menor que 6. Por consiguiente, el otro 50% es mayor. Entonces, ambos son, tanto la media como la mediana, tienen una magnitud muy similar. Entonces ya puedo ubicar dónde se encuentran centrados mis datos en todos los posibles valores que puedo tener yo de mi variable. Por su parte, la moda es 5 porque es el único dato de nuestra lista que se repite. Todos los demás tienen frecuencia única, pero el 5 se repite 2 veces, por lo tanto su frecuencia es máxima. Finalmente, el intervalo de datos es simplemente la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo del conjunto que observamos. Sabemos, lo que este parámetro nos indica es que todo nuestro conjunto de datos se distribuye en un intervalo de 9 unidades. Una herramienta visual de mucha utilidad para la descripción de datos es el gráfico conocido como diagrama de cajas y bigotes. En este tipo de gráfico nos permite resumir la información desde una manera visual sobre cómo nuestros valores se distribuyen en el espacio de la variable de interés. Para entender cómo funciona y cómo interpretar un diagrama de cajas y bigotes, vamos a proceder utilizando un ejemplo. Utilizando el conjunto de datos, la lista de valores que vemos en la diapositiva. Nuevamente, ver la lista de los números que corresponden a las mediciones de nuestra variable no nos dice mucho de manera intuitiva acerca de cuáles son las tendencias generales de estos datos, en dónde están centrados, cómo se distribuyen. Solamente podemos darnos una idea de cuál es la magnitud de la variable. El diagrama de cajas y bigotes nos permite ya conocer un poco más de detalles acerca de estos datos.
Necesitamos calcular 5 puntos importantes para hacer la construcción de un gráfico de caja y bigotes. Necesitamos conocer el valor mínimo, el valor máximo y los 3 valores correspondientes a los cuartiles: el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Recordamos la definición de los cuartiles. El cuartil 1 es aquel valor para el cual 25% de los datos son menores a él. El cuartil 2 es el valor para el cual el 50% de los datos son menores a él. Esta definición, recuerden que es la misma que la definición para la mediana, por lo que el cuartil 2 coincide con la mediana. El cuartil 3 es aquel valor para el cual el 75% de los datos es menor que este valor. De esta manera, los 3 cuartiles nos ayudan a dividir nuestro conjunto de datos en 4 partes iguales. En 4 partes de 25% de los datos aproximadamente en cada uno de los sectores que corresponden a las secciones en un gráfico de caja y de bigotes. Una cantidad de igual importancia es el intervalo intercuartil, que se define como la diferencia entre el valor del cuartil 3 menos el cuartil 1. En el diagrama de cajas y bigotes, el rectángulo central corresponde justamente al intervalo intercuartil. Los bordes de la caja corresponden a la posición entre el cuartil 1 y el cuartil 3. En el centro de la caja se define mediante una línea la posición del cuartil 2, es decir, la posición de la mediana. En algunas representaciones, además de incluir el valor de la mediana, se suele incluir otra línea que corresponde a la posición de la media de los datos. De esta manera, el rectángulo central, al ser el intervalo intercuartil, incluye al 50% de los datos centrales. El 50% central de los datos se encuentran dentro del rectángulo. Y las posiciones de los bigotes, los valores mínimos y máximos, no corresponden necesariamente con los valores mínimos y máximos observados en los datos, sino que generalmente se calculan utilizando estas fórmulas. La posición de los bigotes se calcula utilizando para el valor mínimo el valor del cuartil 1 menos 1.5 veces el intervalo intercuartil, y para la posición del bigote en la posición máxima se utiliza el valor del cuartil 3 más 1.5 veces el intervalo intercuartil. También es posible que haya algunos valores fuera de estos dos mínimos y máximos calculados. A todos los valores que se encuentran fuera del mínimo y el máximo calculado con estas fórmulas se le consideran valores atípicos, en inglés se conocen como outliers, y suelen ser aquellos valores extraños, aquellas mediciones raras, poco frecuentes o que no tienden a seguir la misma tendencia del resto de los datos. En un gráfico de caja y bigotes, los valores atípicos suelen representarse solamente como un punto fuera de la zona de la gráfica donde se extiende la caja. La utilidad de los gráficos de caja y bigote, además de describir de manera cualitativa una determinada muestra o una determinada lista de valores de alguna variable, también nos permite hacer comparaciones intuitivas, comparaciones visuales entre diferentes grupos. En este caso, en este estudio se analizaron las diferencias, las semejanzas entre una serie de bases de datos moleculares, es decir, lo que hay dentro de estas bases de datos son moléculas de algún tipo o que tienen algún interés. Por ejemplo, en DrugBank son moléculas que son utilizadas como fármacos. Estos autores calculan las propiedades conocidas como drug-like o de similitud a fármacos sobre todas las bases de datos moleculares que ellos estudian, y entre estas variables tenemos, por ejemplo, el coeficiente de partición octanol-agua, que nos habla acerca de la permeabilidad de la molécula a través de membranas biológicas, el área superficial polar, el número de donadores de enlace de hidrógeno y el número de aceptores de enlace de hidrógeno.
Entonces, utilizando estas variables como descriptores, como caracterización de las bases de datos moleculares que están analizando, hacen comparaciones sobre estas variables entre una y otra base de datos. Podemos ver que la manera en que se distribuyen, la manera o la posición o la magnitud de la caja nos indica qué tanto una base de datos tiende a esparcirse sobre el intervalo de valores para cada una de las variables, y de esta manera nos da una idea intuitiva acerca de qué tanto se parecen las moléculas que están presentes en una base de datos con otra.